Familia, hoy vamos a hablar sobre los servidores. Se creaban una especie de entidades con un proceso muy similar al que nosotros trabajamos en el Mayombe. Aquí sí se está hablando de magia, aquí sí se está hablando ya de tipos de cultos un poco más profundos. Los wicanos, por ejemplo, mediante los elementos artificiales, lo que hacen es que crean una especie de entidad donde se les da nombre, lo mismo que hacían los Ucheptis, los egipcios, se les da una utilidad, o sea, se programan, se les da una función. Tenemos una entidad creada. ¿Para qué sirve esta entidad? Pero sí podemos crear unas entidades para nosotros, para nuestro propio uso, que si a esto le agregamos los egregores, el consciente colectivo, y lo programamos bien, podemos tener seres muy potentes, porque la niebla tiene el poder de cegar, de turbar la cabeza y no dejar ver ni tan siquiera tus propias acciones, no pensar en lo que dices, no ves lo que hablas, no eres consciente de tus acciones, no eres consciente de tu proceder, pierdes la noción de tiempo y espacio porque te desorienta. Este elemento es muy importante y este elemento es increíble que se recoge muy parecido a como se recoge un fumbe en nuestro culto, como se hace un recogimiento con botella. Y entender que el enfumbe en familia no es para todo. De que existen elementos, existen seres elementales, existen elementales artificiales, existen los subjectis, que en otra cultura vienen siendo otro tipo de entidades que tienen el mismo proceso de monta. Nosotros, los mayomberos, muy pocas veces conocemos este poder, el poder de la neblina, y no lo anexamos dentro de nuestro fundamento espiritual. Es muy poderoso trabajar con la neblina. Muy buenas familias, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo religioso en general, al honesto, al que lleva los preceptos humanos como tienen que ser y al que, aunque no sea religioso, aún así se interese por este tipo de materias. A todos, mil bendiciones. Bueno familia, entrando en materia, antes saludar a Draco Vera. Hermano, un fuerte abrazo y pues nada, a todos los seguidores, a Tuey, hermano, un abrazo. También por aquí a Maurigil, a Naruto Trapias, a Damián Guzmán. Tengo por acá también a Suruntoto, hermano. Gracias por las palabras, de verdad que sí. De verdad que sí. A puros momentos, sí, soy el hermano de Carlito Madrid. Soy el hermano de Carlito Madrid. Un abrazo, bro. A Franco Jim, Franco Gaming, también abrazos, hermano. A Juan Martínez, etcétera. Son muchos. A User, bro, gracias por el comentario pasado, que gracias a ti fue que hice el programa. Me gustó mucho de la forma que trataste, que te referiste a Petit, con mucho respeto, aunque no compartes lo que hizo. Es correcto, a veces no concordar en criterios, en ideas, es normal. De eso se trata también la vida, de eso se trata también la religión, pero el respeto ante todo, hermano. Un abrazo para ti. A Richard Diceas, Arturo Rubio, un fuerte abrazo, bro. También gracias por las palabras que me pusiste por acá, me encantaron. Y pues nada, por acá a todos los usuarios, pues un fuerte abrazo, de verdad que sí. Familia, hoy vamos a hablar sobre los servidores. Este término no tiene nada que ver con el Mayombe, en lo absoluto, pero sí está muy vinculado en términos de conceptos y creación. Les explico. Los Ucheptis eran una especie de estatuillas que se usaban en el antiguo Egipto. Estas estatuillas se preparaban con herramientas, se le daban nombre y de hecho iban anexados ahí a unos jeroglíficos donde se le indicaba la función en la otra vida. Eran quienes acompañaban a los faraones para la eternidad. Cuando se creaban estas entidades, se les daba vida a un punto, a un nivel, a un meridiano espiritual
debido a que la persona que las mandaba a crear tenía una intención sobre ella y era consciente de lo que estaba creando. Por lo tanto, adquirían un poder psíquico donde cumplía su función en la eternidad. Alguien me puede decir, bueno, Robert, esto era la creencia de los egipcios, vale hasta ahí. Pero, por otro lado, están las terracotas de Xi'an del emperador Qin, que este emperador también, aunque no tuvo nada que ver con los egipcios, y eran personas muy diferentes, también creó su propio ejército y sus propios trabajadores, cada uno con su función y con sus herramientas para que lo acompañara en la otra vida, en la eternidad. Y es increíble como muchas culturas, aunque no tenían nada que ver, hacían lo mismo, siempre para la otra vida. Ahora, este no es el tema, en fin. El tema es que se creaban una especie de entidades con un proceso muy similar al que nosotros trabajamos en el Mayombe. Entrando en materia. Ya nosotros, familia, hemos hablado de los egregores, también hemos hablado de los enfumbes, hemos hablado de los enfuiri, que son espíritus vagabundos o fantasmas, los enfumbes, espíritus anónimos, y ahora vamos a hablar sobre los espíritus elementales. ¿Qué son los espíritus elementales? En términos básicos, estas entidades no se crean porque ya existen y están vinculadas a los elementos de la naturaleza: viento, fuego, tierra y agua. Pero ¿qué sucede con estos seres elementales? Los seres elementales son autónomos, tienen inteligencia propia. Por lo tanto, estos no siempre colaboran, en este caso con los magos, con los practicantes. Esto es un término, familia, que ya aquí sí se está hablando de magia, aquí sí se está hablando ya de tipos de cultos un poco más profundos. Porque aquí, ahora voy a hablar también de la Wicca, de los wiccanos, pero también hay que hablar aquí de la magia del caos. Casi siempre los magos que se usaron, que se dedicaron a la magia del caos, han tratado siempre, por los tiempos, tratar de dominar estas entidades. Y es que estas entidades son autónomas, vienen siendo como los enfumbes. Los enfumbes, que tienen la misma propiedad, trabajan con los elementos de la naturaleza, trabajan con viento, con aire, con tierra y con agua, trabajan con los 4 elementos. Tú eres el 5º elemento que aportas la conciencia, aportas la vitalidad del alma, porque si no piensas, si no tienes en la cabeza de que esa entidad puede cobrar vida, esa entidad simplemente sigue siendo una guillumba. Dejemos esto claro. Por lo tanto, aquí se unen los 5 elementos. La interacción a los 5 elementos, no es que aquí se unan los 5 elementos. Aclaremos este punto. Ahora, en el caso de los wiccanos, en el caso de la Wicca, por ejemplo, y de la alta magia, existen los elementales artificiales. Este es el término que se les da. Que aquí es donde viene el palo, el mayombe. A los magos tratar de por mucho tiempo de controlar los espíritus elementales y no poder, es muy complicado controlar, hermanos, un empungo, a no ser que uses una de las vías que nosotros los mayomberos usamos, que es un fundamento donde tratamos de entrarlo todo, un fundamento para poder controlar el macrocosmo desde el microcosmo. Pero en el caso de estos cultos es muy diferente, pero va más directo a la esencia. Los wiccanos, por ejemplo, mediante los elementos artificiales, lo que hacen es que crean una especie de entidad donde se les da nombre, lo mismo que hacían los Usheptis, los egipcios, se les da una utilidad, o sea, se programan, se les da una función, se les da un tiempo, en el caso que tú quieras que trabajen por tiempo indefinido, pueden trabajar por tiempo indefinido, o en el caso que ustedes lo quieran crear para que cumpla un objetivo y de pronto se desaparezca, siga esta entidad su función, su camino, también se puede hacer. Se les da una apariencia, por lo tanto, se apropia de una figura, se puede apropiar de un otá, se puede apropiar de una estatuilla, se puede apropiar de una entidad con carga, de un inquisi. Y aquí, ¿qué creamos? Aquí creamos una entidad, creamos un ser con nombre, con propósito y con función. Debido
el consciente. Ahora, familia, tenemos una entidad creada. ¿Para qué sirve esta entidad? Ahora, ¿qué pasa, familia? Tenemos una nganga. Este nganga tiene que tener un nombre, así como los Usheptis y como los elementales artificiales de la Wicca. Nuestra nganga tiene que tener una programación, o sea, tiene que tener una función, como los Usheptis y como los elementales artificiales. Nuestra nganga tiene que estar vinculado a una esencia física, tanto como los Usheptis como los elementales artificiales. Nuestra nganga tiene que tener un objetivo, así como los Usheptis y como los elementales artificiales. Y cuando seguimos viendo todas estas características, nos damos cuenta que tienen las mismas funciones, tienen la misma programación y están destinadas para lo mismo, para una ayuda desde el plano espiritual al plano material y para que todas estas fuerzas nos acompañen en el plano espiritual. ¿Qué utilidad le podemos dar a todo esto? Una, la utilidad de que lo que nosotros practicamos es tan real como que los sabios de la edad antigua lo hacían con el mismo fin. Ojo, esto es muy importante porque a veces la pérdida de la fe y la pérdida de la confianza en nuestras propias entidades hace que abandonemos nuestro camino. No lo abandonen. Tantas cabezas no pueden estar equivocadas. Número 2. Es cierto que nosotros en nuestro culto sí necesitamos de una autoridad, necesitamos de un tata, necesitamos de una yaya, de un tata en Kisi, necesitamos de una yaya en Kisi para que nos monten nuestros fundamentos, porque son los autorizados y hasta que una autoridad no te autorice, no vea que tú eres lo suficientemente competente y tienes los conocimientos para dar un fundamento que venga por tu linaje religioso, no lo debes hacer. Pero sí podemos crear unas entidades para nosotros, para nuestro propio uso, que si a esto le agregamos los egregores, el consciente colectivo, y lo programamos bien, podemos tener seres muy potentes sin tener que usar nuestro fundamento de cabecera para que no se haga un cúmulo de energías negativas, porque es que por desgracia casi siempre usamos nuestros fundamentos para cosas que no tienen que ser, pero para estas personas que aún así hacen este tipo de trabajos que no van con los preceptos de insambia, pueden crear elementos artificiales que estén vinculados a los seres elementales para que estos puedan trabajar con las energías de la naturaleza sin tener que calentar una funda. No porque lo diga yo, porque así lo han hecho las culturas antiguas durante mucho tiempo y no tienen nada que ver con las culturas que vienen de origen bajo. Hace unos días yo necesité trabajar con mi fundamento, pero lo tenía en función de otro tipo de obras y yo soy de los que piensa que el microprocesador no se debe sobrecalentar. Por lo tanto, cada cosa a su tiempo. Primero una y después otra para que así todo salga bien y todo salga en orden. Y en este tiempo, aquí en España, hay una neblina muy pura, muy espesa, y la neblina tiene una propiedad que es que ciega la visión, y esto es un elemento muy importante para trabajar. En Cuba, este tipo de fenómenos solo se da en lugares muy específicos, pero aquí toda esta temporada siempre se levanta el día con mucha neblina. Y fui a recoger este elemento para poder trabajar con este elemento y le explico cómo lo hice. La niebla, que es un elemento que se trabaja mucho en las artes oscuras, se trabaja mucho en la magia negra y se trabaja mucho en cultos que no tienen nada que ver con el mayombe y que es muy efectivo. ¿Por qué? Porque la niebla tiene el poder de cegar, de turbar la cabeza y no dejar ver ni tan siquiera tus propias acciones, no pensar en lo que dices, no ves lo que hablas, no eres consciente de tus acciones, no eres consciente de tu proceder, pierdes
la noción de tiempo y espacio porque te desorienta. Este elemento es muy importante y este elemento es increíble que se recoge muy parecido a como se recoge un fumbe en nuestro culto, como se hace un recogimiento con botella. Y hace poco, familia, tuve que recoger este elemento que viene entrando dentro de los seres elementales, porque aquí en la niebla hay entidades que viven, sobre todo los fantasmas, los infiri, que vienen siendo espíritus vagabundos y fantasmas que vienen a esconderse, vienen a mezclarse entre este tipo de entidades. ¿Por qué? Porque este tipo de seres vienen siendo seres de bajo astral que se definen como espíritus burlones, que son los que se mezclan, los que se unen con elementos de la naturaleza, con sombras, con humo, con árboles y buscan la silueta para ellos mezclarse y hacerse presentes en este tipo de elementos. Y funciona muy bien. Ya yo lo había hecho varias veces, pero nunca había tenido la oportunidad de escoger un elemento tan puro en su estado natural. Y es increíble, familia, la fuerza que tienen este tipo de elementos cuando se trabajan y se trabajan para bien. Porque les estuve explicando la parte negativa, pero también dentro de estos elementos se trabajan cosas muy positivas. Cuidado. Y le digo todo esto, familia, ¿por qué? Porque necesitamos abrir un poco los ángulos y entender que el enfumbe, familia, no es para todo. De que existen elementos, existen seres elementales, existen elementales artificiales, existen los subjectis, que en otra cultura vienen siendo otro tipo de entidades que tienen el mismo proceso de monta. Existen otro tipo de manifestaciones que nosotros los podemos usar para obtener iguales o mejores resultados, sin calentar tanto nuestro fundamento. Familia, espero que el tema de hoy les haya servido de mucho. Le explicaré, familia, en otros programas cómo hacer el recogimiento de la neblina, cómo hacer el recogimiento de la luna. La neblina se puede trabajar con los 4 vientos. Cuidado, es muy poderoso. La neblina se puede trabajar y se puede anexar dentro del fundamento espiritual. Yo lo he hecho y ese elemento lo tengo anexado a mi fundamento. Nosotros, los mayomberos, muy pocas veces conocemos este poder, el poder de la neblina, y no lo anexamos dentro de nuestro fundamento espiritual. Es muy poderoso trabajar con la neblina. Es muy poderoso trabajar con elementos que se nos escapa. El eclipse. Es muy poderoso el eclipse dentro de los fundamentos espirituales. Es muy poderoso el poder de la luna, pero no de la forma que nosotros lo hacemos. Desde otros cultos que se trabajan sobre todo en la magia del caos y que se trabaja en la magia, en la alta magia. Familia, hay cultos que te abren el horizonte y no ves el fin. Es impresionante, es muy bonito. Nosotros tenemos, como se los digo siempre en cada programa y no me canso de decirlo, tenemos uno de los cultos con mejor estructura, con mejor diseño, familia, para hacer de la naturaleza a nuestro antojo lo que queramos, siempre y cuando lo tengamos aquí, tengamos decodificado cada uno de nuestros meridianos y seamos conscientes de que cuando hacemos todo esto para bien, siempre va a ser 1000 veces más potente que cuando lo usemos para mal. Lo malo es efímero y siempre atenta contra ti. Los elementos artificiales, cuando tú los creas, a pesar de que los puedes anexar a un elemento de la naturaleza, la principal fuente de energía siempre vas a ser tú. Si esto está hecho con una muy mala intención, siempre te va a absorber a ti. La misma función del enfumbe. Pero cuando lo usas con un buen propósito, esto
te va a retribuir a ti. Y no solo que tú cargarás de tus energías, de tu regozo, de tu plenitud, de tu abundancia a este elemento, sino que este elemento, con los resultados que va a dar, te va a cargar a ti de su propio beneficio, de su propia abundancia, de su propia plenitud, de su propio regozo. Esto ténganlo siempre de primera, cuando vayan a practicar cualquier tipo de magia, sea el mayombe o sea la alta magia, la magia blanca. Familia, hasta el próximo programa. Gracias por todo, gracias por su atención, gracias por los mensajes que me dejan. Nos vemos. Chao, chao.